Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. Venezuela denuncia derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago. Danny Ocean hace historia. El cantante se convirtió en el primer venezolano en actuar en la inauguración de una Copa del Mundo. La crisis de cientos de cocodrilos llaneros amenaza la supervivencia de la especie en peligro de extinción. Ferrari desafía su propia historia con el lanzamiento de su primer vehículo totalmente eléctrico. Lo último nos llega desde el Mar Caribe. El gobierno de Venezuela denunció este viernes un nuevo derrame de hidrocarburos presuntamente proveniente de Trinidad y Tobago y aseguró que supera en magnitud a lo ocurrido el pasado mes de mayo. Según la Cancillería venezolana, el desplazamiento de contaminantes hacia aguas nacionales ya representa una amenaza para ecosistemas marinos, comunidades costeras y la actividad pesquera en zonas cercanas al Golfo de Paria y los estados Sucre y Delta Amacuro. Las autoridades informaron que activaron protocolos de monitoreo y mitigación para proteger las áreas afectadas, al tiempo que exigieron a Trinidad y Tobago asumir plenamente su responsabilidad, tomar medidas urgentes para evitar nuevos incidentes y ofrecer total transparencia sobre las causas y el alcance de este nuevo derrame. Sin embargo, desde Puerto España, el ministro de Energía trinitense, Rodal Monilán, afirmó que hasta ahora el gobierno no ha observado evidencia concluyente del derrame. El funcionario aseguró que la petrolera Heritage realiza investigaciones exhaustivas y que actualmente se utilizan drones, embarcaciones y sobrevuelos para verificar la situación. La denuncia ocurre en medio de una relación diplomática marcada por diferencias políticas y semanas después de otro vertido que ya había generado reclamos por parte de Caracas. Venezuela incluso advirtió que podría acudir a instancias internacionales para determinar responsabilidades y exigir compensaciones por los daños ambientales ocasionados. Las autoridades venezolanas sostienen que este nuevo incidente podría tener un impacto mayor que el reportado en mayo, por lo que el monitoreo de la zona continúa mientras ambos gobiernos intercambian información sobre la emergencia. Cambiemos de tema porque la Copa del Mundo 2026 ya comenzó y la ceremonia inaugural dejó una noticia especial para Venezuela. Danny Ocean se convirtió en el primer artista venezolano en presentarse en una inauguración mundialista durante el espectáculo de apertura realizado en el Estadio Azteca de México. La inauguración del Mundial 2026 no solo marcó el inicio del torneo más grande en la historia del fútbol, también dejó una página inédita para Venezuela. Vestido con los colores de la vino tinto y una llamativa chaqueta inspirada en el estilo de Michael Jackson, Danny Ocean subió al escenario del Estadio Azteca para interpretar Partidazo, uno de los temas vinculados a la banda sonora oficial de la Copa del Mundo. Con esta presentación, el cantante caraqueño se convirtió en el primer venezolano en participar musicalmente en una ceremonia inaugural de un mundial de fútbol.
Su actuación formó parte de una celebración que reunió a algunos de los artistas más reconocidos de América Latina. La ceremonia comenzó con la participación de la mexicana Lila Downs y continuó con la legendaria banda Maná, que puso a cantar al estadio con uno de sus clásicos. Después llegaron Belinda y Los Ángeles Azules, que llevaron la cumbia mexicana al evento, mientras que J Balvin y Ryan Castro aportaron el toque urbano a una jornada cargada de música y color. El momento culminante llegó con Shakira. La artista colombiana volvió a asociar su nombre con una Copa del Mundo al interpretar Die Die, la canción oficial del torneo, junto al cantante nigeriano Burna Boy. La presentación cerró una ceremonia que celebró la diversidad cultural de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Y precisamente Die Die ya está haciendo historia, incluso antes de que avance el campeonato. Según una encuesta realizada por Billboard, el tema fue elegido por el público como la mejor canción oficial de los mundiales de todos los tiempos, superando clásicos como Waka Waka, también de Shakira, y la Copa de la Vida de Ricky Martin. Mientras el balón comienza a rodar en Norteamérica, la música ya dejó su primera gran noticia. Venezuela tuvo representación en la fiesta más importante del fútbol mundial y Danny Ocean se encargó de llevar su bandera al escenario más grande del planeta. Durante décadas se ha trabajado para salvar al cocodrilo llanero de la extinción. Hoy denuncias por problemas de alimentación, hacinamiento y muerte de ejemplares bajo cuidado humano pone en el ojo público uno de los programas de conservación más importantes de conservación. Lina Lamprea nos cuenta qué está pasando y cuáles son los retos para garantizar la supervivencia de esta especie. En junio de 2026, el Ministerio de Ambiente anunció un plan de choque para atender la situación de cientos de cocodrilos llaneros mantenidos bajo cuidado humano en el departamento del Meta. La decisión llegó después de que organizaciones ambientales denunciaran problemas de alimentación, hacinamiento y la muerte de varios ejemplares dentro de instalaciones destinadas a proteger una de las especies más amenazadas de América Latina. La noticia puso bajo atención pública un animal que durante décadas había sido presentado como una de las grandes apuestas de conservación del país. Lo que comenzó como denuncia sobre el estado de varios ejemplares terminó abriendo una discusión más amplia sobre el futuro de un programa construido para evitar la desaparición del mayor cocodrilo de Sudamérica. Las alertas involucraban cerca de 300 animales bajo manejo humano. Mientras autoridades ambientales, investigadores y organizaciones evaluaban la situación, reaparecía una pregunta que parecía haber quedado años atrás. ¿Qué tan segura está realmente la recuperación del cocodrilo llanero? Para responderla hay que retroceder varias décadas porque los animales que hoy permanecen bajo cuidado humano son el resultado de una historia que comenzó mucho antes de las denuncias de 2026, cuando la supervivencia misma de la especie quedó comprometida. Se definió una línea clave, sobre todo con este tipo de especies y con las amenazas que han tenido, que es la conservación ex situ, es decir, la reproducción controlada en espacios óptimos para su reproducción. El cocodrilo llanero, conocido científicamente como Crocodylus intermedius, habita la cuenca del río Orinoco, un territorio compartido entre Colombia y Venezuela. Es uno de los cocodrilos más grandes del planeta y durante siglos ocupó extensas áreas de los llanos, donde desempeñó un papel fundamental dentro de los ecosistemas acuáticos. Su presencia ayudaba a mantener el equilibrio biológico de ríos, caños y humedales. Como principal depredador acuático de la región, forma parte de una cadena ecológica que ha evolucionado durante miles de años. Sin embargo, durante el siglo XX esa relación comenzó a romperse. La creciente demanda internacional de pieles convirtió al cocodrilo llanero en un objetivo comercial. Miles de animales fueron cazados para abastecer la industria del cuero y la presión sobre las poblaciones silvestres aumentó rápidamente. Por una caza que se dio por muchos años, porque su piel tuvo un valor de mercado altísimo. Durante décadas, la extracción continuó en distintos puntos de la cuenca del Orinoco.
Los ejemplares adultos, especialmente los reproductores, fueron desapareciendo de muchos de los lugares donde antes eran comunes. Las consecuencias comenzaron a hacerse evidentes con el paso del tiempo. Los registros de avistamientos disminuyeron, los nidos se volvieron más escasos y las poblaciones quedaron fragmentadas. Cuando los estudios científicos permitieron dimensionar la magnitud del problema, la especie ya se encontraba en una situación crítica. La reducción había sido tan severa que los investigadores empezaron a advertir sobre un riesgo real de extinción. En varias zonas donde históricamente había existido el cocodrilo llanero, prácticamente había desaparecido. Frente a ese escenario comenzaron a surgir los programas de conservación. El objetivo era evitar que la especie desapareciera mientras todavía existían ejemplares capaces de reproducirse. Para lograrlo, diferentes instituciones desarrollaron estrategias enfocadas en la protección de nidos, incubación de huevos, investigación científica y reproducción bajo cuidado humano. Era una apuesta a largo plazo. A diferencia de otras especies, la recuperación del cocodrilo llanero no podía producirse en pocos años. Los individuos tardan bastante tiempo en alcanzar la madurez reproductiva y el crecimiento de las poblaciones depende de varias generaciones. Uno de los principales centros de trabajo fue la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, ubicada en Villavicencio. Durante décadas, este lugar se convirtió en uno de los puntos más importantes para la conservación de la especie. Allí se reunieron ejemplares reproductores, se desarrollaron investigaciones sobre su comportamiento y se logró el nacimiento de cientos de individuos destinados a fortalecer las poblaciones existentes. Los resultados comenzaron a aparecer gradualmente. Hay resultados, hay indicios de recuperación. Y lo que no podemos es bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando. Yo creo que el país no le ha fallado al caimán llanero. Desde la Roberto Franco se han liberado individuos adultos que tienen un altísimo valor. Nuevas generaciones nacieron dentro de estos programas y algunos ejemplares fueron liberados en diferentes sectores de la Orinoquía colombiana. La meta era recuperar poblaciones capaces de sobrevivir por sí mismas en estado silvestre y restablecer la presencia del cocodrilo en áreas donde había desaparecido. Pero el avance de esos programas también trajo nuevos desafíos. A diferencia de lo que se suele imaginar, un cocodrilo nacido dentro de un programa de conservación no puede ser liberado de inmediato. Cada ejemplar debe cumplir determinadas condiciones biológicas y sanitarias antes de regresar a la vida silvestre. Además, las liberaciones requieren estudios sobre disponibilidad de hábitat, presencia de alimento, monitoreo posterior y condiciones adecuadas para garantizar la supervivencia de los animales. Eso significa que muchos ejemplares deben permanecer durante años bajo cuidado humano. A medida que los programas de reproducción avanzaban, también aumentaba la cantidad de animales que requería alimentación permanente, infraestructura especializada y personal capacitado para su manejo. Según las denuncias, la situación afectaba a cientos de animales vinculados al Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero. Algunos reportes señalaban que varios ejemplares habían pasado largos periodos con alimentación insuficiente, mientras crecía la preocupación por las condiciones de manejo dentro de algunos espacios destinados a su observación. El tema adquirió rápidamente relevancia nacional porque involucraba a una especie catalogada en peligro crítico de extinción y cuya recuperación había requerido décadas de trabajo científico. Las alertas también pusieron el foco sobre un conflicto institucional que venía desarrollándose desde meses atrás entre entidades vinculadas al programa de conservación. Mientras diferentes actores discutían responsabilidades y alternativas de manejo, cientos de cocodrilos continuaban dependiendo de los recursos disponibles para garantizar su alimentación y bienestar. La situación provocó la intervención de nuevas entidades. La Procuraduría de Colombia abrió acusaciones preventivas para hacer seguimiento al caso, y el Ministerio de Ambiente colombiano anunció medidas urgentes orientadas a atender la situación de los ejemplares bajo cuidado humano. Según el Ministerio, desde agosto de 2025 ya se venía trabajando en una ruta técnica e institucional para atender las dificultades asociadas al programa de conservación. Sin embargo, las denuncias conocidas durante 2026 trasladaron la discusión desde los escenarios técnicos hacia el debate público. Hemos convocado para el próximo 22 de junio el Comité Coordinador para Categorización de Especies Silvestres Amenazadas para presentar el diagnóstico actual del programa ProCaimán y fortalecer las rutas de recuperación y liberación de la especie. Asimismo, avanzamos en la revisión técnica del protocolo y la preparación logística para iniciar en julio el piloto de liberación y reubicación de 5 ejemplares de caimán llanero en jurisdicción de Cormacarena. La respuesta oficial se materializó en un plan de acción enfocado en varios frentes: garantizar la alimentación inmediata de los animales, fortalecer el manejo de los ejemplares bajo cuidado humano y avanzar en procesos de recuperación y liberación dentro de la Orinoquía colombiana. Entre las medidas anunciadas se incluyó el avance de nuevas fases de liberación en la jurisdicción de Cormacarena, la articulación con instituciones científicas y ambientales y la revisión de condiciones de manejo de los animales vinculados al programa. La situación también dejó en evidencia una realidad poco visible para la mayoría de las personas. Recuperar una especie amenazada no termina cuando nacen nuevos individuos.
Cada ejemplar requiere alimentación, monitoreo, infraestructura y atención especializada durante años. Cuando se trata de cientos de animales, las necesidades operativas aumentan de manera considerable. El caso del cocodrilo llanero terminó convirtiéndose en un ejemplo de los desafíos que enfrentan los programas de conservación a largo plazo. Después de décadas enfocadas en aumentar el número de ejemplares, la discusión pasó a centrarse en cómo sostener esa recuperación y cómo garantizar que los animales puedan regresar de forma segura a los ecosistemas donde históricamente habitaron. Las discusiones continúan abiertas. Algunos especialistas consideran que es necesario aumentar el número de liberaciones para reducir la presión sobre los centros de conservación. Otros sostienen que esos procesos deben avanzar de manera gradual y bajo criterios estrictamente científicos. Lo cierto es que las decisiones que se tomen durante los próximos años tendrán un impacto directo sobre el futuro de la especie. Mientras continúan las evaluaciones técnicas y los planes de liberación, cientos de cocodrilos llaneros permanecen bajo cuidado humano en la región donde se concentra buena parte de los esfuerzos para recuperar la especie. Muchos de esos animales nacieron décadas después de que la cacería llevara al cocodrilo llanero al borde de la desaparición. Son el resultado de años de investigación, reproducción controlada y trabajo de conservación. La situación que salió a la luz en 2026 recordó que recuperar una especie es apenas una parte del proceso. Mantener esa recuperación en el tiempo representa un desafío igual de complejo. Después de décadas intentando evitar que el cocodrilo llanero desapareciera en los ríos de la cuenca del Orinoco, el reto ahora consiste en lograr que las poblaciones recuperadas puedan sostenerse y regresar de manera estable a los ecosistemas donde esta especie ha vivido durante miles de años. La histórica marca de coches deportivos Ferrari presentó su primer vehículo totalmente eléctrico y la decisión ha desatado una ola de aplausos y críticas entre los fanáticos del automovilismo. ¿Está cambiando para siempre la esencia de un gigante del automovilismo? Abróchese los cinturones para conocer una historia que va más allá de la pista. Hay eventos que se sienten como el fin de una era, para bien o para mal. Y las últimas noticias sobre la prestigiosa marca de coches deportivos Ferrari ha hecho sentir a muchos como tal. La histórica empresa italiana anunció la salida al mercado del que seguro es su invento más polémico. Su nombre es Luce, el primer vehículo totalmente eléctrico en los casi 80 años de historia de la compañía. Y este invento no solo representa un cambio enorme en la compañía, también refleja una realidad del mundo de la que muchos evitan hablar hasta el día de hoy. El modelo cuesta alrededor de $640.000 y marca un cambio radical para una marca que durante décadas construyó su identidad alrededor del sonido de sus motores de combustión. Pero el vehículo no solo rompe con la tradición por su sistema de propulsión, también es el primer Ferrari de 5 plazas y presenta un diseño muy diferente a los modelos deportivos clásicos de la marca. La recepción fue inmediata. En redes sociales aparecieron miles de comentarios. Algunos calificaron el vehículo como una revolución, mientras que otros lo describieron como una catástrofe. Incluso Luca Cordero di Montesmolo, uno de los ejecutivos más importantes de la historia de Ferrari, aseguró que la compañía corre el riesgo de destruir un mito. Para entender por qué este automóvil ha generado una reacción tan intensa, primero hay que entender qué representa Ferrari. La historia comenzó en 1947, cuando Enzo Ferrari presentó el primer vehículo que llevó su apellido. Sin embargo, mucho antes de fabricar automóviles de calle, Ferrari ya era una leyenda de las pistas. La compañía nació en el mundo de las carreras, donde la velocidad, la ingeniería y la competencia se convirtieron en parte de su ADN. Con el paso de las décadas, Ferrari dejó de ser simplemente un fabricante de automóviles para convertirse en un símbolo. Un Ferrari no era solamente un medio de transporte, era una declaración de estatus, la cúspide de la ingeniería italiana y para muchos incluso una obra de arte sobre ruedas. La marca construyó su reputación gracias a motores cada vez más potentes, diseños agresivos y una estrecha relación con la Fórmula 1. Donde se convirtió en una de las escuderías más exitosas de todos los tiempos. Miles de personas alrededor del mundo, aún sin tener idea de vehículos, pueden reconocer un Ferrari cuando lo escuchan o si ven el caballo negro sobre el mítico fondo amarillo. Pero volviendo al sonido, ahí está una de las claves de esta historia, porque para muchos aficionados el sonido es tan importante como la velocidad.
El rugido de un motor Ferrari no es un detalle técnico, es parte de la experiencia, es el resultado de décadas de evolución mecánica y una de las señas de identidad más reconocibles de la industria automotriz. Por eso, cuando Ferrari anunció un modelo completamente eléctrico, muchos fanáticos sintieron que algo fundamental estaba desapareciendo. Después de todo, los motores eléctricos son extremadamente eficientes, pero también son casi silenciosos. Y para quienes crecieron admirando los motores V8 y V12 de la marca, un Ferrari sin rugido parece una contradicción. Esto podría parecer un detalle menor, pero las críticas llegaron tan rápido que las acciones de Ferrari perdieron cerca del 8% de su valor en pocas horas después de la presentación. Esto, sin embargo, no es solo culpa de Ferrari. Hay que ver todo el contexto. En la última década se ha hablado mucho de una transición energética a gran escala. Los autos convencionales han sido señalados como uno de los grandes responsables del daño ecológico de nuestro planeta. A medida que la preocupación por el clima fue creciendo, gobiernos, científicos y empresas comenzaron a buscar alternativas capaces de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Así nació una de las mayores transformaciones industriales del último siglo, la transición energética. La idea era simple en teoría, aunque mucho más compleja en la práctica. Sustituir progresivamente tecnologías basadas en petróleo por otras alimentadas mediante fuentes de energía más limpias, y dentro de ese proceso el automóvil ocupó un lugar central. Los vehículos eléctricos dejaron de ser un experimento futurista para convertirse en una apuesta estratégica de la industria. Fabricantes históricos como Volkswagen, General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford y Porsche anunciaron multimillonarios planes de inversión para desarrollar nuevas generaciones de automóviles eléctricos. Al mismo tiempo, empresas como Tesla demostraron que existía un mercado dispuesto a adoptar esta tecnología a gran escala. Muchos gobiernos acompañaron el proceso ofreciendo subsidios, beneficios tributarios e incluso establecieron fechas límites para reducir o eliminar la venta de vehículos de combustión. En pocos años, lo que pareció una posibilidad lejana comenzó a convertirse en una realidad. Asimismo, los biocombustibles emergieron en el mercado. Se trata de combustibles producidos a partir de materia orgánica, como aceites vegetales, residuos agrícolas, grasas animales o incluso desechos industriales. Y aunque la tecnología existe desde hace décadas, en los últimos años ha experimentado un importante resurgimiento. El consumo mundial de biocombustibles creció de manera sostenida durante la última década, con una expansión promedio superior al 3% anual, impulsada por las nuevas regulaciones ambientales y por la búsqueda de alternativas al petróleo. La razón es sencilla. A diferencia de los vehículos eléctricos, los biocombustibles pueden utilizarse en muchos motores ya existentes sin necesidad de reemplazar toda la infraestructura de transporte. En otras palabras, permiten reducir emisiones sin cambiar completamente el vehículo. Por eso, varias industrias que tienen dificultades para electrificarse están apostando cada vez más por esta alternativa. La aviación es uno de los mejores ejemplos. Las aerolíneas de todo el mundo han comenzado a incorporar combustibles sostenibles de aviación, conocidos como SAF, capaces de reducir significativamente las emisiones respecto a los combustibles convencionales. Europa incluso comenzó a exigir porcentajes mínimos de mezcla en los vuelos comerciales, una proporción que aumentará gradualmente durante las próximas décadas. En América Latina el crecimiento también ha sido notable. La región ya representa más de una cuarta parte de la producción mundial de biocombustibles líquidos. Entre 2003 y 2023 la producción regional de biodiesel creció más de un 160%, mientras que la de bioetanol aumentó más de un 30%. Pero volviendo a Ferrari, la parte más conservadora del público no termina de aceptar el nuevo modelo. Aseguran que destruye por completo la esencia de la marca y que es el fin de la mítica escudería. Otros son más conciliadores y aseguran que este paso iba a llegar tarde o temprano. Dicen que al igual que cualquier compañía, Ferrari necesita actualizarse para no desaparecer. Pero entonces, ¿el futuro de Ferrari y los automóviles es eléctrico? La realidad es que nadie parece tener una respuesta definitiva. Ferrari, de hecho, tampoco está apostando toda una sola carta. La empresa confirmó que continuará fabricando vehículos de gasolina, híbridos y eléctricos al mismo tiempo. Una estrategia similar está siendo adoptada por varios fabricantes de lujo. En lugar de elegir una única tecnología, están explorando múltiples caminos. Vehículos eléctricos para algunos mercados, motores híbridos para otros y posiblemente combustibles renovables para quienes no están dispuestos a renunciar al rugido tradicional de un motor de combustión. Lo que estamos viendo podría no ser el reemplazo de una tecnología por otra, sino el nacimiento de una industria mucho más diversa. Quizá la pregunta no sea si Ferrari eléctrico es bonito o feo, ni siquiera si será un éxito comercial. La verdadera pregunta es qué representa, porque Luce demuestra que incluso las marcas más conservadoras están siendo obligadas a reinventarse. Lo único claro es que la línea de meta para el negocio automotriz aún está por llegar.
Y así llegamos al final de esta nueva emisión, recordándoles y agradeciéndoles sus comentarios en nuestro canal @Venezuela al Día Oficial, al que lo invitamos a seguir suscribiéndose. También pueden seguirnos y dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y les recuerdo que donde está un venezolano está Venezuela al día. Disfruten este fin de semana con su familia y también de puente festivo. Hasta una próxima emisión.